constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que intriga la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación y por estar por segunda vez con ustedes compartiendo un tema que me apasiona mucho y que creo que es muy necesario en la convivencia actual, futura, y que desde la escucha podemos realmente mejorar mucho nuestra sociedad. Este encuentro nos acompaña Jorge Aros y Carlos Soño, y quisiéramos invitarlos a ver un tráiler de una película muy buena que podría como va a motivar el tema que nos convoca hoy día.
Quería decirles que esta película, el nombre a mí me ha llamado mucho la atención, El Gran Silencio, porque no vivimos en un gran silencio. Si tuviéramos que colorear los silencios de nuestro día, serían muy pocos. Y tenemos acá un tráiler de una película donde las personas viven en silencio. Hay una frase que a mí me ha impactado mucho: solo cuando el lenguaje se detiene, se comienza a ver. La película nos hace el llamado de darnos cuenta que a través del lenguaje vivimos en la permanente creencia que estamos en el mundo, pero no es necesariamente el lenguaje el mundo real. Las etiquetas, las palabras son maneras como de referirnos al mundo, no necesariamente el mundo. La película comienza con silencio, repetición, ritmo, y los queremos invitar en este encuentro a que reflexionemos acerca de nuestras creencias y estrategias de la escucha. Y estamos llamando creencias porque es lo que creemos que hacemos, no necesariamente lo que hacemos. Jorge. Este taller que lo invitamos a participar va a ser un taller con distintos tipos de estímulos. Primero que nada, va a estar integrado por 3 personas, Paulina, Carlos y el que habla. Por lo tanto, van a haber opiniones y miradas desde distintos ángulos. Ese es un primer estímulo. Un segundo estímulo es este folleto, ¿ya? O afiche, donde nosotros creemos que escuchamos y el folleto representa a veces lo que realmente escuchamos. Otro estímulo que vamos a visualizar o escuchar o experimentar tiene que ver con la metacognición, con el objetivo. El objetivo de este taller será reflexionar, conocer experiencia y realizar una introspección acerca de nuestra escucha activa, especialmente en relación al valor del silencio. Ya mostramos un tipo de estímulo que es el silencio a través de este video y esta película. Para contextualizar el tema de nuestra escucha, el silencio, es interesante observar el cerebro y los estímulos que hay en el cerebro. Por ejemplo, el tema de hablar, ¿ya? Como dice ahí, hay una cierta cantidad de palabras por minuto que se pueden procesar, y también después hay un espacio de tiempo que el cerebro está desocupado y los buenos oyentes lo utilizan para concentrar el mensaje, que tiene que ver mucho con la atención y la focalización. Esto lo plantea Kate Davis, un norteamericano especialista en todo lo que es la administración del comportamiento en el trabajo. Para contextualizar y seguir en este proceso de contextualización, en el taller anterior trabajamos principalmente el diálogo con otros. Hoy día vamos a profundizar en el diálogo, en el autoconocimiento, en esta imagen, en el proceso más interno, el tema más inconsciente, y poder profundizar en nuestro autoconocimiento. Quisiera partir con la primera pregunta de esta entrevista de introspección, de mirar nuestras creencias. La primera pregunta era: ¿por qué tan poca gente escucha activamente? Y estas respuestas que aparecen acá son respuestas que se agrupan y destacamos porque tienen que ver como con la mayoría.
Tenemos 4 mayorías. No estamos educados para escuchar de manera empática. Aquí podemos hablar entonces de creencia de que tenemos conciencia, de que nos falta educación todavía, formación, reflexión, quizás esto mismo que estamos haciendo en este minuto, ¿ya? De compartir nuestras creencias acerca de la escucha. Segundo, requiere un esfuerzo que no mucha gente está dispuesto a hacer. Muy interesante porque denota la conciencia de que escuchar no es un acto siempre placentero. Especialmente escuchar al que no piensa igual, o escuchar cuando queremos que alguien nos dé una respuesta corta. Una vez una profesora me contó que en Alemania, ¿ya? Ella había descubierto que los alemanes tenían 2 maneras de cuando se saludaban, cuando estaban solicitando una respuesta corta o una respuesta larga. ¿Cómo estás? ¿Ya? Nosotros acá decimos, ¿cómo estás? Y a veces nos encontramos con una persona que nos da una respuesta muy extensa. Nosotros estamos apurados y en realidad era una formalidad y no queríamos una respuesta extensa y nos resulta como ruido su respuesta. El tercero, en lugar de prestar atención, nos centramos en cómo rebatir el mensaje escuchado. Sin duda aquí es cuando yo estoy esperando mi turno solamente para rebatir. Yo no quiero lo que tú me estás diciendo. Yo estoy esperando que me den la palabra porque ya sé ya cómo voy a volver a defender lo que yo pienso. Y cuarto, a la mayoría de las personas les gusta más hablar que escuchar. Qué interesante, tenemos conciencia, ¿ya? Y sería interesante preguntarnos por qué nos gusta más hablar que escuchar. Yo no sé si a todas las personas les pasa lo mismo. Yo tengo alumnos muy tímidos y tímidas que no necesariamente les gusta escuchar, o sea, hablar cuando uno les pregunta, pero tal vez en la adultez tendemos más a hablar. Podría ser una forma de control o una forma de protegerme y de no ser vulnerable frente al otro. Cuando el otro me hace preguntas y yo me arriesgo a la espontaneidad de lo que me puede preguntar, me transformo en un ser vulnerable. Es un comentario que a mí por lo menos me suena como coherente. En la próxima pregunta, ¿ya? Y una pregunta muy interesante, también acá son estrategias mencionadas, ¿ya? Por las personas y se han ido como agrupando y este instrumento que lo hemos aplicado en diferentes grupos, ¿ya? En este caso mayoritariamente son personas que pertenecen a CAF, tenemos una tendencia, tampoco es tan significativa la diferencia de escuchar sin juzgar a la otra persona o sacar conclusiones. Vuelvo a repetir, estas son creencias de yo creo que escucho sin juzgar. Al menos tengo conciencia y es lo que yo quisiera. Por algo creo que es la creencia. Respetar los silencios y pausas del que habla. Qué interesante, nuevamente la conciencia de que yo no puedo monopolizar la conversación. Evitar dar consejos. Interrumpir solo cuando sea imprescindible. Repetir de vez en cuando lo que ha dicho para motivarlo. Esto es una estrategia de retroalimentación que vamos a ver más adelante, que es interesante. O sea, yo sé que para motivar yo te voy diciendo, pero de verdad que te fuiste y de verdad que hiciste eso, ¿ya? Resumir las conclusiones de la conversación al final de esta. Esta es una manera de evaluar, ¿ya? Si efectivamente lo que yo escuché, bueno, hagamos una cosa, en síntesis, lo que tú me estás diciendo es que yo no asista a la reunión por esto, es una manera de evaluar. Y preguntar por las consecuencias de lo que te acaba de decir, que sin duda es una manera de empatía. Cuando yo digo, pero ¿y qué pasó después de lo que tú me acabas de contar? ¿Y qué sintió? O sea, las consecuencias, ¿ya? Yo estoy diciéndole al otro, estoy muy atento. Y esa empatía nos hace sentir que yo me pongo en el lugar del otro, lo estoy apoyando. Se dice mucho que los seres humanos nos regulamos frente a otro cuando sentimos empatía. En momentos de crisis, la empatía activa el apego incluso.
Una manera de empatía es cuando yo no solamente le pregunto, sino que además adquiero el tono de la otra persona. Si la otra persona está en un tono de tristeza, yo lo pregunto desde la tristeza. Entonces el otro se siente absolutamente en sintonía, que tiene que ver con tono, con la persona que lo está escuchando. Entonces, me quisiera detener ya en el silencio. ¿Ya? Tenemos las estrategias y respecto al silencio hay un lingüista, Brice, un lingüista español, que destaca que al menos hay 3 silencios en una conversación. El primer silencio es cuando en este minuto yo, que tengo el turno de hablar, voy haciendo pausas. Y de repente digo, bueno, quisiera detenerme en este aspecto. Ustedes no me interrumpen porque saben que yo estoy como en una sensación como de reflexión. Hay otro silencio que es cuando yo le doy la palabra al otro, termino de hablar, ya bajo el volumen para indicar que voy como en un avión, ¿no es cierto? Voy bajando, aterrizando, termino de hablar y las otras personas a través de ese silencio entienden que pueden tomar el turno. Y el tercero es cuando el hablante deja de hablar, pero no, hay varias personas, no sabemos quién va a ser el siguiente orador y nadie se autoselecciona. ¿Se ha fijado? Y uno dice, pasó un angelito, porque como no sabemos quién tiene que hablar, sentimos que hay como una desconexión. Y ahí a veces el silencio se transforma en un ruido en la conversación. Se siente como, ¿estarán aburridos que no estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Este es un tema muy interesante y yo los invito a que cada uno en esta introspección, que obviamente puede seguir y que debiera seguir, miren qué les sucede cuando los demás están en silencio. Y desde la perspectiva oriental, sin duda, en el budismo, ya que ellos han trabajado mucho el silencio del cuerpo, el silencio de la voz y el que más cuesta, ¿no es cierto?, que como conversamos en el último encuentro, el silencio del pensamiento. Para eso hay que trabajar la meditación, la contemplación, la quietud de la mente y sin duda el silencio interior. ¿Qué siente o piensa la persona que es escuchada? El formato de respuesta de este sistema interactivo, las palabras que tienen más robustez o son más grandes o de mayor tamaño, es la mayor cantidad de votaciones que tiene. Aquí aparece fuerte qué siento, piensa la persona que escucha, aparece el respeto con mucha votación. Y después vemos bastante parejo el tamaño de las letras. Aparece acogida, consideración, tranquilidad, validación, empatía. Aquí cambiamos la figura de sentir a través de la palabra, digamos, distinto a los slides anteriores que tienen que ver con gráficas, digamos. Aquí yo voy a trabajar desarrollo del lenguaje. Aparece el agradecimiento, gratitud, la apertura. Abrirse a este tipo de sentimiento, de emoción, dice relación con escuchar y atender, la importancia de enfocarse en la atención. Una técnica que aporta a enfocar la atención es la respiración. La respiración es un milagro de la vida que nos ayuda a conectarnos con el presente, con el aquí y el ahora. La respiración nos ayuda a comunicarnos y armonizar con nuestro diálogo interno, con el aquí y el ahora. Este enfoque de la atención nos ayuda también a las nuevas conexiones neuronales que dice relación con aprender y desinhibir otros aprendizajes que ya no nos sirven. Es decir,
la flexibilidad, el desapego. Hoy este es un gran tema en la educación, por lo que nosotros hemos observado y lo que yo he observado personalmente, la gran diferencia entre el desempeño de un mal alumno y un buen alumno está en la atención, en la capacidad de enfocarse. Continuando con esta manera de vincularnos, ¿cuál característica de una persona que escucha bien te gustaría desarrollar más en ti? Y aquí son respuestas que han aparecido en esta muestra, principalmente de CAF, que tenemos ahí abajo, de 27 personas. No juzgar, la capacidad de hacer silencio exterior e interior, validar lo que el otro dice, permanecer sin aconsejar a no ser que lo pidan o sea indispensable, poner atención sin juicios, prepararme anticipadamente para estar dispuesto a escuchar, una actitud de escuchar. Qué relevante eso. La actitud de escuchar dice en relación con la atención. Interés genuino por la otra persona, reconociendo el valor de aprender, recibiendo y dando. Hablar menos, no interrumpir a la persona que habla y validar. Seguimos con respuestas que se han escrito en este sistema interactivo. Callar y escuchar con el corazón. Dejar mis interpretaciones a un lado. Acoger en silencio. Silencio. Solo poder concentrarme en el momento que se está viviendo, o sea, escuchar, estar ahí. No interrumpir, no juzgar, aceptar opiniones diferentes. Tener paciencia también. Atención. Aquí la atención es lo que estamos hablando. Concentración. No apresurarme a responder. Prestar atención es uno de los elementos clave para poder practicar la escucha eficazmente. La atención es la actitud consciente para advertir de forma evidente los estímulos que nos llevan del exterior. Aquí aparece la actitud de concentrarme en mi ser interno. Se trata de focalizar un objeto de manera exclusiva y durante un tiempo determinado. Y uno de los elementos clave de la atención es la estabilidad, que yo pueda lograr una estabilidad emocional. De ahí la importancia de la armonización entre mi ser externo y mi diálogo externo con mi ser interno, con mi diálogo interno. La capacidad de estabilidad es clave en la atención. Y lo otro es el interés, qué es lo que me gusta por lo que escucho y observo. Y ahí aparece también la motivación. No, lo que pasa es que no debemos olvidar que la persona que habla hace como un caminito, como dejando migas de pan, ¿ya?, al oyente. Y le va a través del lenguaje, a través de la expresión corporal, a través incluso del espacio, del contexto, le va entregando información para que el otro entienda qué es lo importante de lo que ella está diciendo. Y para eso, por ejemplo, dice, tu hermano robó las joyas. Ahí lo que está poniendo el énfasis en el hermano, y por eso lo pone en primer lugar. O dice, tu hermano robó las joyas. Lo importante ahí, la información nueva, ya no es el hermano. Lo más importante de lo que está diciendo el hablante ahí son las joyas. Bueno, un buen oyente tiene que, todas esas señales, tiene que saber interpretarlas, porque no podemos escuchar solamente desde el conocimiento previo nuestro. Tenemos que escuchar de las pistas textuales y extralingüísticas que nos da el hablante. Bueno, voy a ver esta pregunta. Aquí respondieron 25 personas. Y la pregunta es, ¿desde qué lugar tiendo a escuchar a mis familiares? Y habían tres opciones. Una es ser consejero, el otro es ser víctima y el otro, ¿no es cierto?, escuchar como juez.
Lo primero que quisiera destacar aquí es que, no sé si inconsistencia, pero hay una cosa distinta que aparece. La primera prioridad la tiene, y con 24 puntos de 25, eso es muy alto. Las personas en la familia tienden a escuchar como consejeros. Yo creo que es importante saber cuál es el rol que juega, ¿no es cierto?, el que escribió esto dentro del grupo familiar. Creo que es recomendable incluso que el responsable de la familia tenga una mirada de consejo. No darlo cuando no se le pide o cuando no es necesario, pero dice, mire, en la tercera prioridad, en color rojo con un 16%, dice, tiene 100 puntos para repartir entre las 7 estrategias de escucha activa que usted más usa. Y aquí no aparece el consejo. Queda en tercer lugar. La primera es escuchar sin juzgar a la otra persona o sacar conclusiones. Entonces, si comparamos esta, digamos, la prioridad que se pone acá en el evitar dar consejos, no es tan importante como sí es importante en el grupo familiar. Uno podría pensar que hay un poco de verdad, digamos, hay un reconocimiento de que yo tiendo, ¿no es cierto?, a pararme desde el consejero. Y por otro lado estoy diciendo que, ¿no es cierto?, estoy clasificando en tercer lugar el evitar dar consejo, particularmente si no se es solicitado. Bueno, y hay un caso que es como víctima, que es otra forma de relación. Hay unas estrategias de retroalimentación de este señor Ken Klock, pero antes de referirme a estas estrategias, digamos, yo quisiera, ¿qué es lo que subyace detrás de las estrategias? ¿Cuándo yo puedo aplicar las estrategias? Primero, cuando tengo un silencio en mí, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay una cita que tiene Jorge Baxenberg, y dice, la única verdad evidente de lo divino es el silencio insondable, lo desconocido, el misterio. Cuando yo me conecto, cuando yo hago silencio, tengo la posibilidad de conectarme conmigo mismo, ¿no es cierto? Me puedo aquietar, por lo tanto puedo discernir entre los estímulos externos y los estímulos internos. Y además puedo empezar a conocerme, puedo empezar a observarme, ¿no? Cómo soy, quién soy, cuáles son mis tendencias, cuáles son aquellas cosas que yo quisiera dejar, por ejemplo, no quisiera ser tan consejero y esta cosa que me surge y que quiero dar el consejo y que lo quiero dar. ¿No es cierto? El espacio de silencio es muy importante, especialmente en la escucha. Yo creo que cuan más, cuan menos, en distintos ámbitos tenemos la posibilidad de escuchar, y eso también yo lo traduciría como un acto de amor, ¿no? Poder escuchar realmente es un acto de amor. ¿Cómo no va a ser un acto de amor interesarse por el asunto que le están planteando, digamos? Estar atento. Me parece que la atención, ya lo dijo Jorge, requiere que uno se conecte consigo mismo, por lo tanto, desde allí estoy interesándome, de verdad tengo interés, de verdad siento que ya mi noción de ser está más allá de mí mismo, ¿no es cierto? Está la noción de ser, de que el otro también es parte de mí. Entonces, ¿cómo no me voy a interesar? Alentar a seguir hablando también es un acto amoroso, porque ya vimos en la gráfica anterior cómo se siente uno, porque no los otros, sino que cómo me siento yo, ¿no es cierto?, cuando alguien me escucha y me alienta a seguir hablando, ¿no? Me da confianza, me dice, habla porque eso es posible y además es posible que te puedas despejar. Preguntar para comprender mejor, eso también retroalimenta al otro en el sentido de que, ¿no es cierto?, si lo que se está recibiendo el escuchante recibe, es lo mismo que quiere y pretende comunicar el hablante. Entonces ahí hay una cosa que se armoniza, ¿no es cierto?, y se genera una sintonía fina para comprenderse. Después, parafrasear para mostrar que comprende. Eso también, quiero insistir en el acto de amor, digamos, ¿no? Parafrasear es un acto de amor para el otro, para que el otro sepa qué es lo que estoy entendiendo.
Si estoy entendiendo bien, si estoy entendiendo mal, que me corrija. ¿Por qué no? Reconocer los sentimientos para empatizar. Eso también es un acto amoroso porque habla de que me toca lo que me dice y lo que siente. Me afecta, no me es indiferente. Bueno, y resumir para mostrar comprensión, me parece que es importante en este aspecto es recoger en breves palabras qué es lo que se ha comprendido. No con la intención de imponerle una forma de mirar el mundo, una forma de entender y cómo tiene el otro que entender la realidad, sino más bien compartir lo que, lo que se ha trabajado hasta ese instante, hasta ese momento. Y, bueno, y también espero que el otro me valide, que el otro verifique y constate que realmente es lo que él ha comunicado, ¿no? Entonces, curioso de lo que sale acá, dice, en general, ¿cómo sentiste que te escuchaban tus profesores en el colegio? Oían solo ciertas partes de lo que yo decía. Interesante eso, porque quiere decir que no se sentían muy escuchados, o no en lo que ellos pretendían, digamos, comunicar, estos 27 participantes. Y en segundo lugar, escuchaban atentamente las palabras que pronunciaba. Hay un reconocimiento de que se era escuchado. Eso habla bien de los profesores también, de la actitud de los profesores. Y en tercera prioridad, escuchaban con la intención de comprender. Eso es muy interesante también, porque no solamente lo escucho porque le estoy prestando la oreja, sino que además tengo interés en lo que me está comunicando. Eso se observó. Bueno, y en la cuarta prioridad no me escuchaban en absoluto, parece que esa no fue seleccionada, esa opción, afortunadamente, digo yo. Hacer juicios porque sí, sobre otros u otras, es no reconocer la libertad de todo ser humano de sentir, pensar y actuar en su manera, a su manera, siempre que no afecte la libertad, los derechos y el bienestar de los demás. Bueno, aquí hay un punto muy importante, uno de los principios básicos de CAF es precisamente, ¿no es cierto?, la libertad que tenemos de sentir, pensar y hacer y actuar sin intervención de otros. Esa es una libertad básica. Y bueno, los juicios atentan contra esa libertad, ¿no es cierto? Porque me censuran, me determinan, no me dejan libre, no me están respetando el derecho a ser, digamos. Gracias. Bueno, Es mejor ser el rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. Cuando nos estamos mirando, también existe el mito de que nosotros no escuchamos todo lo que nos dicen. Y la verdad es que en este proceso cognitivo hay limitaciones de nuestra memoria y también hay contextos en los que nosotros no queremos escuchar todo. Hay diferentes tipos de escucha. Los especialistas, aquí yo tengo anotado, por ejemplo, un autor dice escucha selectiva, reducida, apreciativa, semántica, analítica, empática, pragmática, ¿ya? Y apunta como a los objetivos. Cuando yo escucho, por ejemplo, medidas que se han tomado en un país, ¿ya? X, o las elecciones en un país, yo escucho eso, supongamos que en la radio, y yo tomo la información que a mí me interesa. Si yo soy estudiante, ¿ya?, tomo la información que me parece que es importante para la clase, incluso tengo apoyo memorístico porque mi memoria no me permite a mí almacenar todo lo que me está diciendo una persona, es imposible. No solamente tomar apuntes, sino que saber lo que el otro me está diciendo, pero también lo que a mí me interesa. Y en ese sentido, en la autocrítica, yo creo que uno tiene que decir, yo sé escuchar lo que yo ando buscando.
Los malos estudiantes o malas tienen el problema de que escuchan, pero no saben seleccionar lo más importante. Recuerdo en un curso en la Universidad de Santa María que decían que habían hecho una investigación y que le preguntaban antes de una prueba a los estudiantes, ¿qué crees tú que ese profesor va a preguntar o profesora? Y después de hacer la prueba, veían los resultados y existía una alta correlación. Los estudiantes o las estudiantes que sabían lo que un profesor iba a preguntar, efectivamente tenían mejores resultados. ¿Qué significa eso? Que las personas escuchan, este profesor o esta profesora le gustan los conceptos, le gustan las explicaciones, le gustan las opiniones porque le gusta el pensamiento crítico. Entonces yo estudio sabiendo lo que posiblemente me van a preguntar. Cuando estamos frente a las personas, sabemos, a veces tenemos como una representación de lo que esa persona nos va a decir, cómo habla esa persona, cuál es su ideología. A veces decimos, voy a ir a hablar con esta persona, pero yo sé que me va a hablar de esto y no quiero escuchar eso. Pero tengo que ir a hablar con esa persona. Entonces, el mito de que escuchar es escuchar todo, yo creo que es súper interesante como un tema, dejarlo presente. No tenemos que escuchar todo y que también depende de nuestro interés, aunque la persona nos diga todo lo que nos quiera decir. Sí, quisiera complementar ahí. Yo creo que también tiene que ver el contexto, las circunstancias, el rol que estoy ejerciendo en una determinada relación, por ejemplo. En fin, concuerdo en que uno no puede escuchar todo. Hay cosas que son ruido, simplemente, que uno ¿no es cierto? Hasta le hacen mal al oído físico, que son ruidos. Y hay unas cosas que son ruidos también para la mente, para el espíritu. Y hay cosas, esas cosas uno parece que con el tiempo, con la experiencia va filtrando esas cosas. Por lo tanto, yo siento que uno no está obligado a escuchar todo, pero también depende del rol que me toque jugar, ¿no es cierto?, y en el contexto que se esté dando esta relación, me parece a mí. El tema de las constelaciones familiares que ahí se menciona tiene un componente que es el efecto mariposa, ¿ya? Que es un efecto cuántico. No sé si lo ubican algunos, el efecto mariposa o el efecto cuántico de las constelaciones familiares. Para algunos tiene un componente místico y para otros no tiene ninguna evidencia científica ni de respaldo. Es un tema como bien como cuestionado. Si yo me conecto con aquellos que han tenido vivencias de constelaciones familiares, lo interesante de las constelaciones familiares es la experiencia y la vivencia del movimiento que yo puedo hacer en mi vida. Es decir, en el fondo, de salir de mi zona de confort y de hacer un movimiento. Entonces, lo interesante de los roles en la familia es ubicarme cuál es mi creencia y de qué manera yo puedo cambiar esa creencia. Por lo tanto, yo tengo que hacer algún movimiento. Y ahí aparece el árbol genealógico, el árbol de la vida, que tienen que ver con los movimientos. Los que han participado en constelaciones familiares, es un acto muy generoso, dependiendo de la posición que uno tenga, donde asumir un rol que no es el de uno. Yo me acuerdo cuando participé en mi primera constelación familiar, me sentí tremendamente egoísta cuando tuve que asumir un rol que me fue asignado. Lo único que quería era escapar. Entonces hay vivencias que tienen que ver también con un camino de desenvolvimiento espiritual. Como bien dijo alguien, no me acuerdo en este minuto, tiene que ver con la atención, es decir, que yo sea capaz de observar los campos etéreos que van más allá de los sentidos tradicionales o tangibles. Lo interesante en este tema de las constelaciones y esta pregunta
tiene que ver con mi capacidad y mi generosidad de entregarme a otros y de entregarme a un colectivo y poder hacer cambios. De hecho, los que han participado en constelaciones, uno, una vez que hace el ejercicio de la constelación, entra, y todas las recomendaciones indican que uno tiene que entrar a una etapa de silencio, es decir, vive la experiencia y tiene que pasar, como se puede decir, en cuarentena, sin conversar esa experiencia. Entonces, tiene que ver con la conexión de uno y con sus ancestros, ¿ya? Entonces, eso es como una aproximación. Siguiendo esta mirada de las constelaciones plantean que uno tiene roles, y esos roles o son posiciones. Por ejemplo, la posición de un papá, la posición del primogénito, la posición de la mamá. Es decir, uno tiene posiciones, y de acuerdo a esas posiciones uno hace los movimientos, ¿ya? Entonces, las constelaciones familiares, yo diría que en relación a esa pregunta, abren el mundo de la sanación, digamos, a través de las constelaciones. Si uno la mira desde una perspectiva como legal o administrativa, yo creo que es una mirada como limitada. Una mirada más amplia a esto que apareció en las constelaciones, y que es donde uno asuma el rol, digamos. Es decir, yo me miro como primogénito. Yo, por ejemplo, soy un primogénito. Entonces me miro y miro los roles de mis otros hermanos, y lo tengo que mirar desde ese rol que me lo da esa posición en la familia, digamos. ¿Ya? Entonces es asumir esas posiciones también. Si yo lo miro de una perspectiva administrativa o legal, también tengo todo el derecho de no creer eso. Por eso podría esa ser una aproximación. Sí, yo lo que podría agregar es que a mí me parece que en la medida que uno puede ser sin afectar a los otros, yo puedo ser sin violentar los derechos de otros, por ejemplo. Yo puedo ser, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, también creo que los contextos determinan. Acá es la familia, no es otro contexto, es la familia, ¿no es cierto? Ahí también hay una manera de relacionarse, hay afectos de por medio, hay convivencia cotidiana, en fin, hay muchos componentes ahí. Pero me quedo con ese principio básico, que yo tengo la libertad de ser en la medida que no afecte las libertades de los demás. Yo no tengo una visión tan estática del desarrollo de las personas, más bien siento que la vida es movimiento y vamos cambiando nuestros roles, nuestros comportamientos. Por ejemplo, mi madre quedó sorda profunda a los 28 años y yo aprendí a hablar lectura labial de parte de ella. Y a mí eso me marcó muchísimo, pero cuando entré al colegio me empecé a dar cuenta que yo tenía una madre que escuchaba mucho más que todas las madres de mis compañeras, y ella era sorda profunda. Entonces, para mí no he buscado mucha coherencia como de permanencia. Ese uno, para mí, es uno en cambio permanente. Y me encanta que seamos así permeables continuamente en este desarrollo espiritual, desarrollo contemplativo. Si yo me fosilizo en el lenguaje y digo uno, siento como una muralla. A mí me gusta todos los días pensar que me estoy haciendo, y espero que eso sea hasta el último día de mi vida. Yo por mi parte simplemente agradecer. Ha sido toda una experiencia poder compartir con Jorge y Paulina, no solamente en este espacio, sino que en todas las preparatorias, comentarios, WhatsApp, Zoom, mail, en fin. Ha sido una experiencia muy hermosa para mí.
Así que estoy muy agradecido de esta experiencia. Y bueno, todos estamos aprendiendo. Yo creo que lo que dice Paulina es una cosa muy real. Nos estamos construyendo día a día, a cada instante. Así que agradezco eso también. Me sumo al agradecimiento. Muchas gracias por escucharlos. Para mí también ha sido un placer y me he llenado mucho de mucho cariño. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buen